Bienvenidos a la Fonoteca Nacional. Es realmente muy bonito, muy agradable para nosotros tener la presentación de un disco de música contemporánea. Estábamos comentando justamente en estos momentos que cada vez se hacen menos discos y la idea de hacer un disco implica un enorme esfuerzo, como me imagino que les habrá pasado. Implica la creación de un programa, un objetivo específico, o sea, es trabajar para dejar algo físico que cada vez lo tenemos menos, cada vez tenemos más cosas virtuales. Sin embargo, un disco es un objeto que tiene mucho más de lo que la música nos da. Tiene un proyecto gráfico, además de la música, digamos, tiene un proyecto gráfico y tiene notas. O sea, es una que implica además un ritual, que es el ritual de ir, acercarse y sentarse para escuchar la música. Bueno, pues vamos a conversar acerca de este proyecto y están con nosotros Martín Dressler, muchas gracias maestro, Eber Vázquez, Carlos Larrauri y Abraham González. Entonces, pues les dejo la palabra y es un honor para nosotros, para la Fonoteca Nacional, tenerlos. Les digo otra cosa, que estas sesiones de escucha son transmitidas por streaming en el Facebook de la Fonoteca Nacional y son grabadas además, de tal forma que son un testimonio auditivo que después podrá ser consultado en la Audioteca Octavio Paz, de aquí de la Fonoteca Nacional. Buenas noches. Hemos pensado en hacer una breve intervención cada uno. Dos de los compositores cuyas obras integran el disco, que son tres, porque son tres obras largas, y dos de los intérpretes que lo grabaron. Entonces, en mi caso, ¿te parece bien que comienzo? ¿Preferirías? Sí. Preferí escribir un poquito lo que voy a decir. Es una breve intervención de 9 minutos aproximadamente. El ensamble Moebius es un grupo muy peculiar. En primer lugar, el que tomen su nombre no de un músico distinguido o un lugar o población particular, como es lo común, sino de un científico del siglo XIX que pasó a la posteridad por haber ideado una cinta cuya superficie posee una sola cara, me parece muy significativo. No hay que olvidar que este también es el mundo de Cornelius Escher y sus estructuras imposibles que invitan a soñar. En segundo lugar, me resulta relevante el hecho de que no se autodenominen grupo de guitarras, sino simplemente ensamble, sin aludir a los instrumentos que lo integran. Ambas características me hablan de una agrupación con vocación experimental, abierta, flexible y dispuesta a buscar sus propios caminos para recorrer. De hecho, una de las actividades que el ensamble Moebius ha privilegiado es el encargo de obras. Y es gracias a ella que nos encontramos hoy reunidos para presentar su disco Exploraciones Sonoras, música mexicana para 4 guitarras. Efectivamente, 2 de las 3 piezas que lo integran fueron comisionadas a los compositores Lupino Caballero y Abraham González Bejarano. De ellas hablaré en un momento más, pero antes vale la pena destacar que esta primera producción discográfica de Moebius, distribuida por el sello Tempus Clásico, tiene notas de Jorge Torres, complementadas por las magníficas fotos en blanco y negro de Jesús Cornejo. La pieza inicial del disco es Episodios. Se trata de una obra que compuse en 1999 por encargo del cuarteto de guitarras Manuel M. Ponce y que fue incluida en su disco Artificios, grabado para el sello Quindecim en 2001. Me da una enorme satisfacción que 17 años después el ensamble Moebius la haya rescatado con el doble fin de presentarla en concierto y realizar su propia versión discográfica. Por otro lado, debo de admitir que lamento que no se haya podido concretar el proyecto original que contemplaba, como en el caso de Lupino y Abraham, la composición de una nueva pieza mía. Los compromisos que tenía en ese momento me impidieron realizarla, pero estoy consciente de que tengo una deuda con el ensamble Moebius. Episodios es una obra técnicamente exigente, sobre todo en lo que se refiere al acoplamiento de las 4 guitarras, que requiere de una gran cohesión rítmica. El ensamble Moebius no solo lo consigue con rigor, sino que nos ofrece en su grabación una versión concentrada e intensa, de una gran fuerza interpretativa y un cuidado en el tratamiento de los diálogos instrumentales, el peso preciso otorgado a las texturas,
así como el despliegue de los gestos discursivos que son abordados con sensibilidad y creatividad tímbrica. En Tres colores del vino, la siguiente pieza del disco, Lupino Caballero despliega algunos de sus recursos compositivos más característicos, como la alianza de un variado número de técnicas instrumentales y vocales al servicio de una textura impregnada de dinamismo y riqueza tímbrica. El compositor ha manifestado siempre una inclinación hacia los elementos narrativos, especialmente de corte fantástico, como en el caso de sus obras Metamorfosis y Bestiario, basadas respectivamente en los textos homónimos de Kafka y Arreola. El humor también suele estar presente en su obra, ya sea en la música misma o en los títulos, como sucede, por ejemplo, con El piano en llamas. Tres colores del vino no es la excepción. Los guitarristas, salvo el que toca la cuarta guitarra, tienen a su alcance una copa de vino cuyo contenido beben paulatinamente por turnos, diciendo salud en dirección al público, hasta dejarla vacía. Los brindis se escuchan cada vez más descompuestos, conforme los tres personajes que encarnan los intérpretes sucumben a los efectos del alcohol. Me llama mucho la atención el sentido del humor un tanto socarrón de Lupino Caballero, que encuentra a mi juicio un paralelismo, si bien los medios musicales y narrativos empleados son muy diferentes, en la música del compositor también chihuahuense Armando Luna. Mi primer contacto con Tres colores del vino fue en un concierto de Moebius realizado en septiembre de 2017. Uno de los aspectos que más me atrajo de la obra es la forma en que el discurso musical se va intensificando gradualmente hasta alcanzar un punto climático conforme los brindis van entrando en calor. Tanto la segunda pieza, Rosado, como la última, Tinto, culminan precisamente en el clímax sonoro, mientras que la primera, Blanco, describe un arco de intensificación-relajación que emula los estragos de la intoxicación. Cuando Martín Dressler me envió el disco a principios de mes, le pedí las partituras de las obras de Lupino y Abraham para poder enriquecer mi impresión auditiva inicial. Confieso que me sorprendió mucho el descubrir que la música de Lupino contiene varios elementos abiertos, es decir, de escritura no totalmente determinada. De hecho, no existe una partitura general que coordina al grupo, sino que cada guitarrista toca a partir de su propia partichela o partitura individual. Y sin embargo, el compositor logra controlar perfectamente la dirección del discurso, como les comentaba hace un momento, al tiempo que le otorga a los guitarristas una amplia libertad interpretativa. Esto me ha hecho reconsiderar un prejuicio que me hacía pensar que la música abierta tendía a ser estática. Aquí el intérprete adquiere una responsabilidad diferente a la que asume en obras de escritura precisa, y en ese sentido el trabajo de Moebius es excepcional, particularmente en la frenética sección improvisada con la que culmina la obra. Como si se estuviera cambiando la partitura. Sí, ¿verdad? Las tres exploraciones sonoras de Abraham González Bejarano, que nos acompaña esta noche, son las piezas que concluyen el disco y le dan nombre. Como cabría esperar, cada una de las tres exploraciones posee un acercamiento compositivo propio. En la primera de ellas, la exploración 4, las guitarras son afinadas microtonalmente, empleando tercios y sextos de tono, que por cierto es dificilísimo de afinar con precisión. Ya nos platicarán seguramente los intérpretes cómo se las arreglaron. Las guitarras 1 y 4 comparten la misma afinación, mientras que la segunda y tercera poseen afinaciones independientes. El compositor restringe los parámetros tímbricos, armónicos y dinámicos, de manera que las cuatro guitarras solo toquen una nota a la vez, nunca acordes o rasgueos, por ejemplo, y los cambios de volumen o intensidad las afecten de manera homogénea, es decir, que todas toquen al mismo volumen, sea este bajo o alto. Esta estrategia del compositor permite que el discurso se focalice en la relación entre los sonidos o alturas, con su afinación tan poco convencional, así como los contrastes de registro instrumental y las velocidades o pulsos variables. La exploración 5, escrita para 4 guitarristas o percusionistas, podría de hecho ser abordada por cualquier músico que posea una actitud abierta hacia la interpretación. Si en la pieza anterior la afinación es un parámetro crucial, en esta resulta irrelevante, ya que los 4 instrumentos y sus respectivos estuches se tornan en cuerpos sonoros que son intervenidos de formas muy diversas, frotándolos y percutiéndolos con las manos y las uñas, deslizando trozos de papel sobre las cuerdas o empleando slides, estos tubos de metal o vidrio que se usan en la guitarra popular del jazz u otras tendencias. Para que la obra alcance plenamente su objetivo de exploración tímbrica, resulta indispensable que la interpretación sea amplificada,
ya que muchos de los recursos empleados son sutiles en lo que a volumen se refiere. Conceptualmente, la obra está abierta a su entorno. El compositor pide a los ejecutantes que permanezcan atentos al sonido ambiental para emularlo o neutralizarlo por medio de la improvisación. Este tal vez sea el aspecto más exigente de la pieza, ya que la formación profesional del músico suele prepararlo para aislarse de la actividad del público, como en una búsqueda de concentración, digamos. La exploración 6 retoma la afinación microtonal de la 4, lo cual permite que las 3 piezas de Abraham González Bejarano sean interpretadas de manera continua sin tener que cambiar de instrumento. Además, en contraste con las restricciones que el compositor se impone en la exploración 4, en esta recurre a rasgueos, armónicos y otros recursos que incluyen la transformación tímbrica del instrumento por medio del empleo de anillas, de latas de refresco, y papel de aluminio enrollado en la sexta cuerda. La pieza está dividida en 6 secciones bien definidas y alcanza su clímax en la penúltima de ellas gracias a intensos tremolandos de acordes. Una de las primeras cosas que me llamó la atención al ver el disco es que las exploraciones sonoras llevan los números 4, 5 y 6. Inmediatamente me dio curiosidad por saber si las 3 exploraciones que las preceden, fueron también escritas para cuarteto de guitarras y si la colección culmina con la 6ª exploración o el compositor ha escrito otras. Probablemente ahorita nos puedas platicar un poquito de eso. Y es que la exploración 4 plantea un universo sonoro que es contrastado en la exploración 5 y enriquecido en la 6ª, formando lo que yo percibo como una unidad tripartita coherente y autónoma. Muchas cosas han cambiado al interior de Moebius desde que grabaran exploraciones sonoras en 2017, empezando porque ahora sus integrantes se encuentran viviendo en diferentes lugares del mundo. Les deseo que las oportunidades de divulgación del trabajo del grupo que les ofrece su nueva diversidad geográfica sean enriquecidas por las credenciales artísticas de este magnífico disco. Muchas gracias. Ya me quedé sin nada en qué hablar. Bueno, no digo en el sentido que ya dijiste tú, explicaste casi todo, pero voy a hacer énfasis en algunos puntos. Rápidamente respondiendo un poco la pregunta, hay otras 3 exploraciones que preceden, que escribí en 2011, pero son 3 exploraciones que se usan botellas, básicamente. Se usan un montón de botellas y que habíamos puesto el nombre de ese instrumento como el caguamófono. Había botellas desde pequeñas hasta grandes, ¿no? Eran exploraciones que iban más a la exploración instrumental, un poco tímbrica, pero ya usaba una escala de tercios de tonos. Bueno, la parte técnica que después retomé, ¿no? Y bueno, planteando el proyecto de las exploraciones, fue un encuentro un poco fortito, ¿no? Encontrar al ensamble Moebius, que fue por Lalo, ¿no? Los guitarristas que no está aquí ahora, y que prácticamente aceptaron tocar las piezas a ciegas, sin saber. Obviamente a mí esto me sorprendió mucho, ¿no? Porque muchos intérpretes nos dicen, pues vamos a ver la partitura, ¿no? Antes de… igual, bueno, también de mi parte había la confianza, ¿no? De que, ok, yo no los conozco, pero ahí les van. Me sorprendió mucho que, hablando del ensamble Moebius, que siempre lo he dicho, ¿no? Es un ensamble que no le teme a nada, son bastante temerarios. Y en la grabación se puede escuchar esto porque las 3 piezas en conjunto exigen mucho a los intérpretes en el sentido que hay cosas que deben de ser muy precisas, ¿no? Como tu pieza o las piezas de las exploraciones que requieren una preparación y coordinación de tecnología con un montón de juguetes prácticamente. Y no solo eso, ¿no? Aparte de la parte técnica, la parte esta organizativa, también requiere una parte creativa que se encuentra en la pieza de Lupino, porque la pieza es abierta, entonces los intérpretes tienen que poner de su parte, ¿no? La composición final, participan también los intérpretes, y debo decir que no todos los intérpretes
están dispuestos a hacer eso, ¿no? O intérpretes que prefieren tener todo escrito, o intérpretes que prefieren no salirse mucho con utilizar otras cosas. Claro que los hay, ¿no? Pero hay pocos. Y por eso decía que el encuentro fue fortuito, ¿no? Pero bastante enriquecedor. Y bueno, si hablamos de estos requerimientos que necesitan estas tres piezas, ¿no? Que integran el disco, y de las exigencias, se puede pensar en la guitarra, todo lo que se toca, en tres posibilidades, ¿no? De tocar la guitarra. Todo lo que se toca en el diapasón, digamos la manera ordinaria, aunque con algunas técnicas diferentes para enriquecer el sonido. Una parte que se toca en la guitarra, pero no tiene que ser precisamente en el diapasón, ¿no? Efectos percusivos, este tipo de cosas. Incluyendo también preparaciones de la guitarra para modificar el sonido, o una tercera parte que es la extensión, ¿no? De la guitarra, que funciona con todo lo que no es de la guitarra, como las voces en la pieza de Lupino Caballero, que es como una amplificación, ¿no? del sonido de la guitarra. Y bueno, me da mucho gusto que el disco contiene estas tres partes, ¿no? Y el Ensemble Moebius lo hace fantástico. Hace fantástico todas estas tres cosas, aparte de que acercarse a un tipo de música que, digamos, un poquito fuera de lo convencional. Es bastante, para algunos músicos es bastante difícil. Se necesita tener un buen oído, ¿no? Ser bastante sensible al sonido mismo. Y creo que el Ensemble Moebius lo consigue muy bien. Y bueno, el resultado pues es este disco, ¿no? Con estas piezas, que cada quien, porque hablo de estas partes técnicas, porque a final de cuentas cada compositor encuentra su manera de enriquecer el instrumento a través de estas técnicas extendidas, como, o otras maneras de tocar la guitarra, y, y las utiliza, ¿no? Es como, bueno, tenemos todos estos, la guitarra ya ha crecido, ¿no? Hay otras tonalidades, vamos a enriquecerlo, y que todo mi imaginario, todo lo que imagino, también tengo todos estos otros recursos que los intérpretes pueden hacer, ¿no? Pues, entonces decía, el resultado es este disco que está lleno de todas estas cosas del imaginario de Eber, de Lupino, y piezas bastante diversas, ¿no? También es un disco lleno de diversidad, pero que también tiene sus puntos de contacto entre los compositores. Y bueno, el resultado es este disco que explora bastante, no solo la guitarra, ¿no? Se explora también a los compositores, y que además invita al público a explorar estos terrenos no muy conocidos de la guitarra, incluso a explorar la misma escucha, ¿no? Cómo percibimos. Bueno. Bueno, yo quisiera hacer una serie de comentarios respecto a qué significa hoy en día grabar un disco. Es seguramente una pregunta que ustedes se hacen tanto como nosotros. Es interesante porque se puede abordar el tema desde diferentes perspectivas. Puede ser la influencia de la tecnología sobre el arte, o puede ser el poder que tienen ahora las plataformas digitales, nuestro contacto carnal, cuasi carnal con el disco, y muchas otras opciones. Es interesante porque nos encontramos una generación joven abogando por algo, por una industria que probablemente en su momento no fue tan bien recibida, si lo vemos históricamente. Sin embargo, hay muchos sucesos que vienen de la mano con las grabaciones. Por ejemplo, no conoceríamos las sinfonías de Gustav Mahler si no fuera por los discos que hizo Leonard Bernstein el siglo pasado. Y ahora las sinfonías de Gustav Mahler se programan probablemente en cada temporada en las orquestas. Y también es cierto que con el tiempo descubrimos que con los discos un número sin fin de obras puede llegar a nosotros, a nuestra sala de estar, en la comodidad de nuestra sala,
y entonces eso nos permite ver las obras y las interpretaciones desde muchas perspectivas bajo la lupa. Creo que respecto a la recolocación de la percepción y el impacto sobre la esencia de la obra de arte que puede tener la tecnología ya se ha hablado mucho, pero me gustaría visitar una serie de comentarios de una figura que probablemente muchos conocemos, que es el pianista canadiense Glenn Gould. Y Glenn Gould se acerca al texto que precisamente habla sobre la reproductibilidad técnica de la obra de arte de Benjamin y aborda su discreción respecto a la música. Es interesante porque Glenn Gould es un artista que abandona la sala de conciertos a los 32 años y se refugia en el estudio de grabación. Y Glenn Gould es alguien que inclusive concebía el estudio de grabación como el único lugar que lo refugiaba de las expectativas del espectador. Es curioso, bueno, se habla desde muchos aspectos, pero ese arte y ese arte desinteresado era para él la única posibilidad para transmitir pues ese algo inapalabrable que tiene la música. Igual me gustaría abandonar un poco esta perspectiva diciendo que la grabación ofrece una perspectiva diferente, como lo haría un concierto, por ejemplo. Y por lo mismo, aunque sea técnicamente reproducible, es única y es irrepetible. Tal vez con el afán de confrontar esta postura tan radical de Glenn Gould frente al espectador, me gustaría hacer un comentario que de hecho viene de una reflexión que me produjo un artículo de usted, ¿no? Del doctor Ebert Vázquez. Si asumimos que existen momentos en los que el intérprete o el compositor, digamos el creador artístico y el espectador no se entienden, en su artículo menciona que Mario Lavista era muy partidario de decir que se tiene que construir un contacto con el espectador, que se tiene que construir una complicidad, nos hacemos cómplices del espectador. Pero, tal como lo plantea usted, el creador también es espectador de su propia obra. Desde ese punto de vista, tenemos que construir una complicidad con nosotros mismos también. Y una de las grandes cosas que hace un disco es que intérprete, escucha y creador están en un mismo plano y todos somos partícipes del acontecimiento artístico. Eso es algo muy especial de los discos. El guiño con el que Lupino construye esa complicidad con el público, ahorita cuando toquemos la pieza se va a revelar, es muy especial. Y bueno, en fin, la realidad es difícil de dimensionar y la interpretamos. Nos enfocamos en un pequeño segmento de un gran continuo. Y bueno, yo releyendo la postura de muchos artistas japoneses, en particular Toru Takemitsu, que ha ejercido una influencia muy particular en mí, pero precisamente la constante transformación del sonido en episodios, en la obra de Bert Vázquez, que también vamos a escuchar ahora, el sonido y sobre todo la transformación del timbre funge un poco como ese pequeño fragmento de un gran continuo. Muchas veces tendemos a esperarnos procesos muy elementales y básicos en la música y la transformación continua del timbre es algo que nos es familiar a todos nosotros. El timbre revela la personalidad del sonido porque deja de ser parte de un sistema y entonces uno nada más se queda apreciando esa belleza del sonido solo, que es algo también típico de la cultura japonesa. Es cierto que releemos también el pasado buscando respuestas, descubriendo solo preguntas y preguntas que siguen siendo vigentes hoy en día. Por eso somos partidarios de que debemos relacionarnos con el arte de nuestros tiempos porque no solo para restaurar la actividad contemplativa que nos refugia de la acelerada realidad en la que vivimos, sino también porque el arte refleja la sociedad y la realidad en la que vivimos. Sí, sus conflictos, sus problemas, pero también su belleza. Y la tecnología es parte de nuestra realidad. Por lo tanto, el disco es mucho más cercano a nosotros de lo que creemos. Y bueno, Tres exploraciones sonoras es la obra que orienta el volumen a través del aspecto lúdico que es inherente a la creación artística. Por eso nos transmite a Abraham González Bejarano el gusto por jugar, por explorar, por probar, por abrir la posibilidad de un nuevo uso. Y bueno, me gustaría terminar mi intervención con una cita del filósofo italiano Giorgio Agamben. Restituir el juego a su vocación puramente profana, en un sentido
de nuestro contacto con una esfera inaccesible a nosotros, así como profanar lo improfanable es la tarea política de la generación que viene. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros un momento realmente muy, muy especial que representa muchísimas cosas para muchas personas que formamos parte de este proyecto. Yo creo que siempre hablar de la presentación de un disco es realmente algo que involucra a muchísima gente, como lo mencionaba el doctor Vázquez también, sobre la suma de todos estos artistas que colaboran en el discurso de las letras, en la fotografía, por supuesto, los compositores. Y la verdad es que no siempre se tiene la oportunidad de crear un trabajo con un equipo que suma esta gran calidad artística y gran calidad humana. Y a mí me gustaría platicar un poquito de esa experiencia que yo tengo conociendo a estos grandes artistas que realmente inspiran y me alimentan también como artista, y considero que eso también es algo que yo agradezco muchísimo. En el caso de la música nueva, la música emergente para guitarra, es un terreno que extrañamente poco se explora entre los guitarristas. Como bien lo decía también Abraham, no todos los intérpretes se aventuran a romper su propia zona de confort, a buscar explorar nuevos lenguajes, simplemente hacer experimentos para tratar de expandir los horizontes sonoros del instrumento. Entonces, realmente eso para mí también es una experiencia, porque yo considero que, como dice el dicho popular, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Es decir, yo pienso que los guitarristas que estamos interesados sobre explorar técnicas extendidas, divertirnos explorando los límites del instrumento, somos un poco raros, ¿no? Y de pronto mágicamente nos reúne un proyecto como este, ¿no? Martin me llama un día y me dice: oye, ¿quieres participar en este proyecto? Queremos tocar estas obras. Por supuesto, conocía el trabajo del maestro Eber Vázquez, también el trabajo de Lupino Caballero, y afortunadamente conocí la obra de Abraham, a quien conocía ya también hace muchos años, pero no había abordado directamente su música. Sin embargo, de Lupino y Eber sí. Y entonces apenas me dice: oye, ¿vamos a tocar esta música? Digo, pues sí, claro, ¿dónde firmo, no? Porque realmente no siempre se encuentran personas para poder, digamos, hacer esta música, que para mí siempre es una dicha, es como una diversión, como encontrar, por decirlo de alguna forma, compañeros de juego, ¿no? En el caso de la exploración sonora. Y entonces realmente en lo personal, participar en el ensamble Moebius realmente es algo súper enriquecedor. Tengo la oportunidad de compartir experiencias con estos grandes artistas que realmente nutren muchísimo el entorno, y por supuesto mi propia experiencia artística, y gracias a ellos yo puedo formar también parte de esto y hacer un círculo que podríamos considerar en este caso un círculo creativo, un círculo virtuoso de constante cambio, constante crecimiento, adaptación. Y bueno, sobre la marcha de estas experiencias, de estos juegos, dejar un testimonio, como lo es una grabación, pues es realmente algo maravilloso. Me gustaría también mencionar que, como lo mencionaba el doctor Vázquez también en su escrito, teníamos un proyecto que buscábamos que fuera apoyado también por las convocatorias del FONCA, ¿no? Y estuvimos ahí con Martin dirigiendo, haciendo la parte del escrito, el fundamento teórico y justificación de la aportación de nuestro proyecto. Y de pronto nos vimos en una encrucijada, ¿no? Porque como sabemos, las convocatorias no siempre son no siempre son tan abundantes como quisiéramos, ¿no? Y entonces nosotros no obtuvimos el apoyo que estábamos anhelando tanto, pero nos pusimos a pensar
¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? ¿Renunciamos a esta fantasía, a este juego? ¿O buscamos vías, vehículos para, a partir de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, que es algo en lo que confiamos mucho, poder realmente realizar esto, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo disfruto mucho es realmente poder decir sí, pero tener la certeza de que yo me voy a esforzar muchísimo para poder lograr un acontecimiento tan importante como esto, pero al lado tener un montón de gente que está haciendo lo mismo, que se está involucrando realmente desde el fondo de su corazón artístico y está poniendo lo mejor de sí, tanto en la música, por supuesto, en las creaciones, nosotros en la parte de la ejecución, ensayos de medianoche también, que eran en casa de Martín, la familia nos disculpará por tantos escándalos, ¿no? Y experimentos, pero también ensayos de pronto a las 7 de la mañana, porque realmente son tantas cosas que nosotros soñamos para poder finalmente alcanzar este objetivo. Entonces realmente para nosotros es una gran fiesta, es un gran logro poder compartir esto y por supuesto presentarlo con ustedes, ¿no? Que también vienen muy atentamente a escuchar esta presentación, las personas que también lo hacen en el espacio virtual del cual hablaba también Martín, ¿no? Este cambio de vehículos de comunicación es muy interesante. Y bueno, para mí realmente es simplemente esta experiencia personal, ¿no? Muchas gracias también por la invitación a participar a Moebius. Moebius es uno de los proyectos que más he disfrutado hacer, por supuesto disfruto todos y cada uno de los proyectos en los que estoy involucrado, pero Moebius es particularmente interesante, ¿no? Y ahí nada más brevemente hablando de la grabación, el título de la grabación, Exploraciones sonoras, ¿no? También un poco tomado de la parte de la obra de Abraham, pero no solamente eso, sino a mí me parece muy interesante cómo juntamos a 3 compositores que de alguna manera están siendo exploradores de la estética, exploradores del discurso sonoro, del discurso musical y por supuesto utilizando uno de los tantos vehículos que utilizan, pues la guitarra, ¿no? Y entonces a nosotros como guitarristas y sobre todo guitarristas un poco locos que nos gustan los experimentos, pues estamos fascinados con estas aportaciones y por eso también Abraham que decía que nos conocimos un poco como a ciegas, pero a nosotros no nos importaba qué nos esperaba en la partitura, nosotros queríamos enfrentarlo porque nos gusta explorar justamente, ¿no? Como es el título de la grabación. Y bueno, una parte que solamente, por decirlo así, podemos disfrutar los intérpretes es la fascinación de la escritura de cada uno de ellos diferente, como lo mencionaba también el doctor Vázquez sobre lo interesante de las partituras, cómo puede tenerse una experiencia auditiva y a partir de esto estar interesado en cómo el compositor plasmó eso en un papel, en un código. Las partituras de los 3 compositores son realmente muy, muy distintas unas de otras. Sin embargo, son como 3 vertientes de exploración sonora también muy diferentes. Es decir, cada compositor es realmente un gran explorador, un pionero y quizás valga la pena decir también como una especie de conquistador porque se van conquistando ciertas fronteras, se van encontrando ciertas maneras de producir sonido, ruido, algo que conocemos como técnicas extendidas que en algún momento pueden considerarse limitadas, pero de pronto nos damos cuenta a partir de una obra muy interesante que en realidad no, que siguen creciendo, se siguen evolucionando, adaptando, ¿no? Y nada más así, como último apunte sobre esto de las partituras, me llama mucho la atención ver las partituras de la obra del maestro Ebert, que es la primera obra del disco. Es una obra que está escrita en uno de los estándares que podríamos considerar muy comunes dentro de la música, es decir, me refiero a el compás en su gran mayoría en 4/4, ¿no? Y eso podríamos decir que podría limitar el discurso, sin embargo, el doctor Vázquez con una gran creatividad explora y rompe los límites realmente de esa mesura, de esa medida, ¿no? Y nos lleva
por otros horizontes en cuanto al pulso, el tiempo, ¿no? Y el compás. La segunda pieza es la pieza de los 3 colores del vino. La partitura es muy interesante porque es una gráfica literalmente sobre una copa de vino, ¿no? Y va cambiando las texturas de las células sonoras que él quiere que vayamos reproduciendo, llegando hacia el fondo, es decir, de alguna manera metafóricamente también cuando leemos la partitura, perdón, vamos llegando hacia el fondo de la copa, ¿no? Es decir, vamos entrando en esta especie como de ebriedad que busca representar el compositor. Y la partitura del maestro Abraham también es, para mí fue fascinante descubrirlo porque es una especie de discurso quizás hasta sinestésico, no sé, porque está lleno de colores. Él en su partitura utiliza una notación a base de colores para diferenciar cada cuerda de la guitarra y tiene una razón muy particular que no voy a explicar porque no le entiendo muy bien y es muy complejo, de teorías microtonales que utiliza el maestro, pero lo fascinante de esa partitura es que lo hacía, era imposible leerlo en un papel, de tal manera que también hubo que hacer una especie de película, un video de la partitura que era proyectado en 2 computadoras, ¿no? Para poder hacer la obra como él tenía pensado, ¿no? Y entonces realmente en eso consiste, para mí, como experiencia personal, formar parte de este gran proyecto de Ensamble Moebius, poder convivir con grandes creadores, poder platicar, poder dialogar sobre la marcha en la creación de sus propias obras, poderles preguntar qué están buscando y poder aportar también a la hora de ejecutar también una posible dirección sobre el discurso, ¿no? Entonces, realmente el disco de exploraciones para mí representa todo eso, ¿no? Grandes compañeros que yo considero como compañeros de juego, ¿no? Por supuesto, grandes amigos, grandes creaciones y ojalá, ¿no? Como también mencionaban, podamos realmente poder distribuir este trabajo, estas exploraciones que nosotros hicimos y que ustedes puedan disfrutar y por supuesto yo esperaré también personalmente de la mano con todos ellos poder seguir explorando y que las exploraciones nunca cesen. Muchas gracias. Pues ahora vamos a pasar a la parte musical. Entonces, ¿entran ustedes? ¿Sí? Nos esperan tantito, por favor, en lo que se acomodan los...
nosotros a Mariana Argueta y a Gerardo Sara, que son nuestros invitados de hoy. Parece que también hay dos obras en el programa que no se van a tocar hoy. Vamos a empezar con episodios de Ver Vázquez y después tocaremos Los tres colores del vino de Lupino Cárdenas.
Salud.
¡Salud! 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 Salud.
Pues si ustedes gustan, podemos pasar a una ronda de preguntas y respuestas breves con... Si alguien quiere hacer una pregunta, no siempre se tiene a dos compositores y a los artistas, así que pueden animarse, por favor. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer de la obra? Me interesaría más la impresión desde fuera. Realmente me agradó bastante, no había visto algo así nunca. Y lo que quiero preguntar es cómo logran esa sincronía dentro de ya la interpretación, porque veo que se miran, como que van viendo como esa interacción entre ustedes. Entonces, ¿lo tienen ya como planeado, bueno, ensayando, o hay algo que surja en cada nueva interpretación? Pues en la primera obra normalmente sí se ensayan esas cosas, porque sobre todo cuando se trata de una obra en un solo movimiento de varios minutos, en este caso alrededor de 10, 11 minutos, pues sí es muy fácil que pasa cualquier cosa. Alguien se le atora un dedo, alguien se salta un sistema o se salta una página, y entonces tenemos normalmente apuntadas claves en donde podemos vernos, en donde podemos volver a la zona, por decirlo así. En el caso de la segunda pieza no, ahí como es aleatorio se tiene que desarrollar la suficiente sensibilidad como para saber cuándo le toca a uno tocar y cuándo no, porque hay veces que sí suena a que nadie se calla o que callamos demasiado. Gracias. ¿Podrían ampliar un poco más la explicación de la partitura de la copa de vino, por favor? Digo, la interpretación excelente y transporta, pero quizás ahora que nos los muestra el maestro Larrauri, creo que podría decirnos un poco más. Sí, podría, si quieren pasar aquí a el público. Gracias, Abraham. Bueno, es muy interesante también un poco, retomando lo de los ensayos. Hay una serie de instrucciones que meticulosamente escribe Lupino Caballero, el compositor de esta obra, en donde estas partituras, donde está dibujada la copa, y la partitura es muy curioso, como decía hace rato, que va avanzando hacia el fondo de la copa, pareciera pretender que se alcance el fondo de la copa, no solo literalmente aquí, ¿no?, en el performance, sino también, por decirlo así, en el discurso. Sin embargo, lo que está reflejado allí en la partitura solamente son algunas indicaciones. Existe un pequeño manual que escribe Lupino Caballero de instrucciones detalladas de todo lo que él quiere, inclusive las formas diversas de decir el salud, de brindar. Él conforme se va, digamos, embriagando musicalmente, pide diferentes entonaciones de salud y dibuja una gráfica para eso. Entonces el intérprete tiene que estudiar, por así decirlo, su performance de cómo brindar. A veces pide un sonido más rápido, más más lento, más agudo, más grave, pero no solo con instrucciones, por decirlo así, musicales en cuanto al registro y la velocidad, sino también instrucciones performáticas en cuanto al estado de ebriedad con que deberían ser dichas las palabras, que también es una cuestión interesante tratar de jugar con ese parte, digamos, como yo lo llamaría como actoral del intérprete, ¿no? Entonces, en cuanto a la partitura, pues más o menos eso. Existe un manual. Normalmente las obras que alcanzan esta especie de abstracción hacen un manual de instrucciones que debe seguir el intérprete para que la obra, si bien tiene cierta flexibilidad, tampoco se disperse en el infinito, sino que tenga realmente una estructura y un discurso lineal, ¿no?, más o menos.
otra pregunta para los compositores. Sí, yo nada más quisiera, por favor, que ahondaran un poco en la relación que es muy importante entre compositor e intérprete a la hora de elaborar una pieza de este tipo, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, de Episodios, mi pieza es una relación muy tradicional. Realmente la partitura contiene directamente como los parámetros a seguir, también la contiene una partitura clásica, y el trabajo se puede realizar sin la presencia del compositor, me parece que bastante fluidamente. En el caso de Lupino no, tal vez habría, lástima que no esté él aquí, pero la naturaleza gráfica de la partitura misma, poco convencional, a veces requiere de un acercamiento mayor del compositor a los intérpretes para poderse realizar de manera fluida o poder resolver dudas, por ejemplo, e inclusive la retroalimentación puede ser muy, me imagino, enriquecedora para ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría saber, por ejemplo, en el proceso creativo de los compositores, hay veces, por ejemplo, que la obra ya está compuesta y años después hay un intérprete que se interesa por ella. ¿La obra ya se mantiene tal como está escrita o puede surgir que haya modificaciones? Por ejemplo, se hablaba antes de que Ponce, antes de publicar algo, acudía a Segovia, ¿no? ¿Sigue pasando eso hoy en día, que por ejemplo una obra ya esté terminada, pero al momento de llegar a las manos del intérprete se modifiquen cosas? Sí, claro, siempre cambia, ¿no? Porque en general el intérprete conoce mejor que nadie su instrumento. En música como esta, si no es algo muy tradicional o que requiere, digamos, otro tipo de exigencias, obviamente hay que recurrir al intérprete. Seguramente entre las ideas del compositor y las del intérprete se llegará a un acuerdo, o hay veces que los intérpretes tienen mejores ideas, ¿no? Si hablamos de este caso solo como un ejemplo, cuando ellos estaban estudiando una de las exploraciones, había algunas cosas que yo, aún teniendo una educación como guitarrista y tenía algunos tipos de sonoridades, no estaba muy convencido, y a alguien se le ocurrió, ahí, cuando estábamos ahí, decía, es que tienes que ser así, y era un poco complicado, ¿no? Esa técnica, y a alguien se le ocurrió, bueno, pues vamos a usar unos globos, y funcionaron bastante bien. Creo que en general ahora que buscamos cierto tipo de sonoridades, sí hay que trabajar con el intérprete, ¿no? Directamente, y buscaría yo más a esa parte, a siempre estar creando la obra durante el proceso creativo, que mantener al intérprete lo más cercano posible para que él también colabore con sus ideas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Para el maestro Herbert, pues me gustaría saber un poco más sobre la inspiración, sobre los sonidos, digamos, de dónde surgió esta curiosidad por justo no tocar una guitarra como tradicionalmente estamos acostumbrados, ¿no? Con acordes, rasgueos y demás. Dice aquí de Uruguay 1963, supongo la fecha como de Nacimiento. Ok. Sí, no de composición de la obra, no es tan vieja. Sí, quería saber justo más o menos vieja, cuándo fue la fecha de composición y, digamos, qué momento pasaba usted en donde Episodios surge. Sí, muy buena pregunta. La fecha de composición, si no recuerdo mal, es 2001. Y es justamente una época en la que estaba experimentando mucho con los instrumentos y buscaba que mi lenguaje se ampliara en función de la riqueza tímbrica todavía no explorada en ese momento. Hay que ver que han pasado 18 años, ¿no?, desde que se compuso, y estaba en un momento como de exploración en general. Acaba de componer un cuarteto de cuerdas para el cuarteto Arditi, que también tenía mucha exploración sonora, y estaba en ese momento. Ahora no, por ejemplo.
Ahora me interesa más una música ecléctica que se alimente de todo lo que oigo, pero que esté pasada por mi propia experiencia como oyente. Ahora me posiciono ante la composición como oyente ante todo. Creo que todos los músicos somos oyentes antes que guitarristas o compositores o pianistas. Y entonces ha cambiado en 19 o 18 años, por supuesto, mi aproximación a la música. Sin embargo, en ese momento me interesaba mucho ir a las últimas consecuencias para ese momento de la exploración sonora de un lenguaje. Y justamente la idea como del silencio, de las texturas, del color, como elemento narrativo, puramente musical subyacente, era algo que me atraía mucho. Algo comenta Jorge Torres muy acertadamente en las notas del programa, de que el silencio podría ser en mi pieza también como un elemento conductor, sutil. Eso también es algo que me interesaba. Siento que los compositores asiáticos, se nombró a Takemitsu hace un rato, manejan el silencio como ninguno de nosotros. Porque en la cultura budista, autocontemplativa, etcétera, que forma parte de la idiosincrasia asiática en general, el silencio, el vacío, pero no entendido como una ausencia de, sino como algo habitado, es parte de la vida cotidiana y para nosotros, con nuestra mentalidad occidental, es como una ausencia de algo. Y siempre me atrajo mucho esta idea del silencio como tridimensional y habitado por posibilidades discursivas. Y es algo que en la pieza también está presente, además de todos estos elementos, tal vez no tan evidentemente, ¿no? Pero de todos estos elementos de exploración, por ejemplo, y que me interesaba mucho y me sigue interesando, por ejemplo. Pero muchas cosas han cambiado, efectivamente, todos los compositores, desde Guillaume de Machaut hasta la actualidad, pasando por ejemplo, Beethoven con sus diferentes etapas creativas, etcétera, están en un flujo como todos los demás seres humanos, ¿no? Y entonces en la vida hay como muchas búsquedas que a veces son muy contrastantes, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias. Esta es una pregunta para los dos compositores, más bien son 2 o 3 preguntas. Y son preguntas de índole personal, ¿no? ¿Qué tipo de música oían de chicos en su casa? Es la primera. La segunda es, ¿aprendieron un instrumento? ¿Cuál? Y digo, tuvieron estudios académicos, supongo. ¿En qué escuela estudiaron? ¿En un conservatorio o qué? ¿Y qué música escuchan hoy, aparte de la música contemporánea? Muy bien, ¿sí? La primera pregunta en mi casa era un poco, ahora sí que como dicen, de todo, ¿no? Hiciera básicamente de todo porque había desde discos de rock de Deep Purple, Creedence, había música ranchera, había música, obviamente la música que se escuchaba en la radio, ¿no? Todo este pop de moda, pero también se escuchaba mucho música clásica. Mi madre estudiaba en ese tiempo, escuchaba mucho Vivaldi, Bach y Beethoven, básicamente. Y la segunda pregunta era sobre ¿Y dónde estudiaste también? El instrumento. Y si tocas. Sí, siempre estuve un poco interesado desde pequeño, un poco vagando por este mundo artístico, ¿no? Pero sí, tenía un teclado, tocaba un poco de teclado cuando era niño, a lo mejor 10 años, después lo abandoné y a los, no sé, 15, 14 años empecé a tocar guitarra. De hecho, empecé a estudiar como guitarrista y poco a poco me fui mudando a la composición, ¿no? Encontré que a mí me quedaba mejor expresarme por medio de la composición que por medio del instrumento. Y bueno, había muchos compositores que me gustaban mucho en ese tiempo y bueno, pensaba, en lugar de hacer esto, me gustaría escribir música, ¿no? Hacer lo que hicieron estos compositores. La tercera pregunta, bueno, yo estudié en Chihuahua, en el conservatorio, hice la licenciatura. Después estuve un tiempo vagando un poco a cursos y todas estas cosas. Estuve un tiempo aquí en la Ciudad de México y después estuve en Italia haciendo una maestría. ¿Cómo? ¿Qué tipo de música? Para escuchar música contemporánea siempre tengo que hacer una especie de ritual, ¿no?
sí, una especie de ritual sentarme y lo hago bastante seguido. Trato de escuchar música que nunca he escuchado, ¿no? Cosas que me llegan así de compositores que están por aquí y por allá, o ensambles, entonces es un poco al azar. Otras veces escucho, no sé, desde las grabaciones de Bach de las variaciones Goldberg, que me gustan mucho, tocadas con Glenn Gould. Depende del momento, ¿no? Y también a veces pongo, si no quiero escuchar música, pongo un poco de rock por ahí, nada más de fondo, o también un poco de jazz. Yo de niño recuerdo mucho Pedro y el Lobo de Prokofiev, como una imagen así que como encantadora, en el sentido que transporta a otro mundo y a otra realidad. Mi papá llegaba a oír de joven tango también, Gardel, ahora ya no tanto. Y recuerdo también haber oído con él por primera vez La consagración de la primavera de Stravinsky, que me parecía algo como un nuevo universo. Y posteriormente, en la actualidad, por ejemplo, oigo muchísimas cosas, jazz, música latinoamericana, mucha música de concierto, pero de la India, ragas, etcétera, que me parece magnífico, y mucha música asiática. Trabajo mucho con Japón, entonces suelo ir a Tokio una vez cada 2 años, una cosa así. Me he traído muchos discos y hay muchos diferentes tendencias y escuelas tradicionales, algunas otras más actuales japonesas que me gustan mucho, ¿no? Entonces, oigo menos música contemporánea ahora, curiosamente. Después de haber oído muchísimo Ligeti, Lutosławski, etcétera, durante muchos años, como que me saturé un poco. Y ahora y jazz, oigo muchísimo jazz y blues también. Es decir, oigo mucha música muy diversa ahora. Y bueno, y ahora como que esa música, como comentaba antes, tiene mucho más cabida en mi propio lenguaje que antes. Como uno de estos prejuicios de la vanguardia, etcétera, era que el lenguaje tenía que ser muy abstracto, sobre todo la vanguardia de Darmstadt de los 50, etcétera, con Stockhausen y toda esta gente. Y bueno, como que aunque generacionalmente obviamente no pertenecemos a esa estética, la heredamos de cierta manera. Había como una especie de tabú con respecto a eso. Y ahora es todo lo contrario para mí. Toda esa diversidad siento que me enriquece mucho y me gusta mucho, ¿no? Yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música con Mario Lavista y después me fui a hacer una maestría a Pittsburgh con Lucas Foss y Leonardo Balada. Finalmente un doctorado en la Universidad de la University of British Columbia en Vancouver, en Canadá. Esos son como mis estudios. Sí, al contrario. Pues bueno, agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Es un honor para la Fonoteca que Moebius haya presentado su disco aquí. Es un disco, como todos pudieron haberse dado cuenta, es un disco valiente antes que otra cosa, porque hacer un disco ahora es un poco difícil. Y la mejor forma de apoyar este tipo de proyectos es comprando el disco. Así que pueden comprarlo y regalarlo, y no sé, a quien más quiera. Sí. Comprarlo y quedárselo, y comprarlo y regalarlo, ¿eh? Son dos cosas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bienvenidos, esta es su casa, es la Fonoteca Nacional. Esperemos que pronto los tengamos nuevamente. Ever, por favor, regresa más seguido. Ustedes también. Y quiero decirles también que repetirles que estas sesiones se graban y vamos a tenerlas gratuitamente al alcance de todos ustedes en la Audioteca Octavio Paz, junto con todo el acervo de la Fonoteca, que es enorme. Es desde música tradicional, música asiática también. Hay una cantidad enorme de grabaciones inéditas, hay programas de radio, hay voces, o sea, hay mucho para que todos ustedes vengan y lo disfruten. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. La Fonoteca Nacional agradece su asistencia. Esta actividad y los materiales presentados en este evento podrán
Gobierno de México.